ustedes saben, parte de los objetivos centrales en Sanamente es encontrar técnicas y estrategias que nos permitan alcanzar mayores niveles de bienestar. A veces esas son cosas específicas, como hacer una práctica reiterada, por ejemplo, de pasear por el bosque, u otras más profundas, como ir a la psicoterapia o alcanzar mayores niveles de autoconciencia a través de la meditación y tanto más. Sin embargo, hay algunos casos en los que alcanzar niveles de bienestar un poco mayores es muy difícil. Por ejemplo, el caso de las experiencias traumáticas. La sensación de angustia, el nivel de desestabilización que produce una experiencia traumática es muy grande y a veces las personas no saben cómo salir de este circuito de pensamientos negativos que los atrapan y los desenergizan, entre otras muchas cosas, ¿no? Es por eso que hoy día vamos a revisar una técnica que es conocida para estos casos y es la de EMDR, es la de movimientos oculares. Y queremos saber cómo opera, porque parece una caja vacía, cómo uno moviendo los ojos de una cierta manera podría tal vez sentirse mejor después de una experiencia muy traumática. Para profundizar sobre esta materia, estamos hoy día con una experta, psicóloga clínica y que se ha dedicado al asunto de esta terapia, al EMDR, en profundidad, Ana Lucas. Muchas gracias por estar con nosotros, Ana. Hola Paloma, muchas gracias a vosotros por invitarme. Pues mira, en efectivo, el MDR, sí, dime. Nos parece muy curiosa esta cosa que con algo tan mecánico como mover los ojos uno pueda realmente tener un impacto tan profundo como sentirse menos angustiado o menos estresado. Por favor, trátanos de ayudar a comprender esta dinámica. Pues mira, te doy toda la razón. De hecho, la primera vez que yo oí hablar del MDR era un caso de un niño que dejaba de hacerse pis en la cama, dejaba de tener enuresis moviendo los ojos. Y yo dije, no puede ser, esto es magia. La realidad es que es mucho más que mover los ojos. Es verdad que hay una parte de la técnica que consiste en la estimulación bilateral, donde vamos a hacer que el paciente mire de lado a lado. Pero nosotros a la vez estamos haciendo y estamos ayudando a ese paciente a reprocesar información. Y esta es la parte mágica del MDR. Reprocesar información tiene que ver con releer una situación y ver con ojos de hoy cómo nos ha afectado esa situación. Esto es lo diferencial del MDR. Es verdad que tiene la parte de mover ojos y que es llamativo, pero lo importante es todo lo que hay detrás, toda la técnica que hay detrás. Me encantaría partir por la parte de mover ojos porque en algún momento alguien me la explicó y es como qué tendría que ver en este caso el nervio óptico con la posibilidad de tener un acceso distinto a la manera en que funciona nuestro cerebro. Mira, no es tanto el nervio óptico, es verdad que fijamos mucha información visual, el 90% de la información que tenemos sensorial es visual y captamos muchísima información más de la que somos conscientes. Pero el MDR tiene que ver con cómo estructuramos, cómo leemos las situaciones y cómo nos marcan. Antes hablabas de la palabra trauma y trauma es cualquier cosa que nos deja una huella y que en un momento determinado no podemos gestionar, nos viene grande y nos hace daño, ¿vale? ¿Qué hace nuestro cerebro ahí? Pues nos deja como una señal de súper alarma que a lo largo de nuestra vida pues nos marca. Y cualquier situación que se asemeje a esa situación origen nos va a disparar la alarma. ¿Esto qué genera a día de hoy? Pues genera ansiedad a cada persona de una determinada manera. ¿Qué hacemos con el MDR? Lo que vamos a hacer es poner a la persona a reprocesar esa situación, mirar lado a lado. Tengo aquí un aparatito que lo podéis ver, que es lo que utilizamos. Se utilizan de muchas cosas. Podemos hacer estimulación bilateral con toques, con auditiva o visual. A mí la que más me gusta es la visual. Sería una cosa así, sigues la luz lado a lado. Y lo que ocurre cuando estáis haciendo esto, si me veis, es que tu cerebro no puede pensar. La parte del neocórtex, que es la parte más evolucionada del cerebro, no puede pensar. Y lo que vamos a hacer es entrar de lleno al sistema límbico y al neocórtex, que son partes como más antiguas dentro del cerebro. Donde están o sea, en el fondo tú con el movimiento lo que haces es como saltarte al guardia. Eso es, muy buena definición. Claro, toda la parte que utilizamos para hablar, para pensar, las lógicas, las matemáticas, la que pensamos que dirige nuestra conducta y nuestro pensamiento, la voy a cancelar, ¿vale? Y voy a entrar al sistema límbico, que es donde está la amígdala y donde está el miedo, donde está nuestro sistema de alarma.
Y ahí cuando llegas a ese lugar, ¿de qué manera se reteje la experiencia? Porque por lo que he podido investigar y conocer respecto de la técnica, igual lo que uno hace es volver a visitar ese momento, pero con esta distracción, podríamos decir, de estar mirando algo y volver a narrarla, ¿no? Eso es, no solamente volver a ver esa situación, sino que la vamos a ver en el momento presente. Tú has podido tener una situación pues hace 20 años en la que tenías unas capacidades, una visión del mundo, te pudiste bloquear, pudiste hacer frente o no y te dejó una huella. Tiempo después, cuando lo vemos ahora y aquí en la consulta, que es un lugar seguro y estamos entendiendo qué ha pasado aquí, qué falló, qué no falló, por qué me vi sobrepasada, qué recursos a lo mejor tenía que haber utilizado y no tenía disponibles en ese momento, si pude pedir ayuda o no, de quién fue la responsabilidad. Cuando vemos todo esto aquí en el momento presente y en nuestro cerebro lo estamos viendo también en el momento pasado, lo que hacemos es una especie de fusión, de volver a conectar neuronas y toda la huella emocional y la indefensión, el bloqueo, el enfado que me haya dejado aquí, la estoy amortiguando. Uno, estoy entendiendo qué pasó, ¿vale? Con la visión presente, estoy calmando las emociones, estoy sanando esas emociones o regulando a nivel emocional. Voy a poder desarrollar aquí en el momento presente las habilidades que no tuve en el momento pasado. Voy a ver qué faltó o qué falló y eso ayuda a curar la herida y a que todo ese trauma y todo ese malestar baje. Eso Bueno, sería sanar el trauma. efectivamente, Ana, suena como magia. La pregunta es, ¿funciona? ¿Y cómo sabemos que funciona? ¿Qué dicen, no sé, los estudios en esta materia? Bueno, los estudios te dicen que efectivamente el MR es una terapia eficaz ya no solo para pacientes que han vivido grandes traumas, sino para pacientes que padecen otras patologías más del día a día. Puede ser una ansiedad, una depresión. De hecho, a día de hoy se utiliza para la mayoría de las patologías. Pero lo más interesante, te diría, es que una vez que aprendes y sabes cómo funciona tu cerebro y todo el potencial que tiene tu cerebro, es algo que llevas contigo. Me preguntabas también qué dicen los pacientes. Es una terapia en la que el cambio se produce de forma automática. Es decir, si hay una determinada situación, os voy a poner un ejemplo muy sencillito. Imagínate, si volvemos al ejemplo de antes, hace 20 años, situación X, las personas vestidas de negro me generan estrés porque me ha pasado lo que sea. Y a día de hoy, 20 años más tarde, esa misma situación me sigue disparando. Cuando yo llego a un sitio y mi cerebro identifica, aunque yo no me dé cuenta por el rabillo del ojo que hay una persona de negro, mi sistema de alarma se va a disparar, voy a entrar en ansiedad, en estrés, aunque yo no sepa muy bien por qué. ¿Hasta aquí bien? Sí, perfecto, dale. Vale, cuando yo consigo reprocesar y fusionar, calmar las tripas, desarrollar habilidades, lo que va a suceder es que yo voy a llegar a un sitio, el que sea, va a haber una persona de negro, una de azul, una de verde, una de amarillo, y yo voy a estar tan normal. No me voy a disparar, mi sistema no se va a disparar porque lo he regulado. Ahora, Así funciona. me parece muy interesante esta idea porque en el fondo demuestra algo que la ciencia y la neurociencia dice mucho, que es que uno no está condenado por su situación, ¿no? Que hay una posibilidad de moldear el cerebro o remodelarlo muchas veces a lo largo de la vida, ni siquiera solo en la infancia. En el fondo esta podría ser una de esas materias. Totalmente, Paloma. De hecho, el cuerpo tiene la capacidad de curarse así solo. Nos hacemos una herida y no tenemos que hacer nada, se cura solo. El cerebro es lo mismo, es un órgano que está formado por neuronas, neurotransmisores, un montón de cosas más, y tiene la capacidad de curarse solo, solo que a veces necesitamos ayudarle. Necesitamos darle buenos alimentos, que serían ideas objetivas. Necesitamos regular las emociones, porque si no se produce secuestro emocional y ya la persona no es racional, pierde la racionalidad. Necesitamos ampliar el foco, que la persona pueda ampliar el foco y cuando tengo ansiedad el foco se cierra. Necesitamos que pueda ampliar y ver toda la realidad, todo el espectro. Necesitamos desarrollar habilidades que igual no ha tenido. Cuando yo consigo hacer todo esto, el cerebro tiene una gran capacidad de aprendizaje y es muy plástico. Es un órgano más. Ahora,
para cerrar un poco esta misma idea, me imagino que a propósito de tu práctica del EMDR también has explorado o visitado otras pequeñas prácticas que tal vez podemos hacer para ponernos en contacto con esa capacidad y potencial de transformación del cerebro y de alguna forma recuperación del control de nuestra propia vida. ¿Podrías compartir con nosotros algunas de ellas? O sea, desde saber cómo uno se siente, si lo que te duele es el estómago o la cabeza. Muchas veces andamos como un cerebro por un lado y las patas y el cuerpo por el otro, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, tal vez prácticas cotidianas muy concretas que puedan ayudarnos a integrarnos. Pues mira, qué bueno esto que dices, porque además lo podemos hacer todos, incluso no necesitamos encontrar ese momento zen estupendo, maravilloso, lo podemos hacer de camino al trabajo, lo podemos hacer en la oficina, lo podemos hacer en casa, que es parar y conectar. Una de las cosas que enseñamos en la consulta es a leer las emociones. ¿Qué me está diciendo la tripa? ¿Qué me está diciendo la tensión? ¿Qué me está diciendo el enfado? ¿Qué me está diciendo el bloqueo? ¿Qué me está diciendo la tristeza? Empezar a traducir, sacar el Google Translator de las emociones para entender qué me está pasando. Ese es el 50% para luego poder gestionar. Sería O sea, al parar menos y conectar. hacerte la pregunta de por qué me siento como me siento en ese momento, camino al trabajo, por ejemplo. Eso es, eso es. Eso es. Incluso Puedes si el utilizar el... sentimiento no es de incomodidad, te lo pregunto porque uno siente que tal vez solo tiene que hacer eso cuando está mal. Pero ¿qué pasa cuando estamos bien? Mira, esto está genial porque además los psicólogos casi siempre os recibimos cuando estáis fatal. Tienes por la puerta, estoy fatal. ¿Y qué quieres? Ser feliz. ¿Vale? Y nosotros nos dedicamos a organizar todo esto. Pero el poder disfrutar, el ampliar esa capacidad de disfrutar, compartir, crear, que forma parte de nosotros, es súper importante. De hecho, yo creo que está incluso desvalorada. El poder tener momentos, oasis de tranquilidad, de disfrutar, de vacaciones diarias. Qué interesante lo que planteas, porque nunca se me habría ocurrido ir al psicólogo cuando me siento bien, pero tal vez puedo alcanzar mayores niveles de placer y de disfrute si es que voy al psicólogo en ese momento y me lo enseña, ¿no? Pues mira, esa es una asignatura pendiente. De hecho, cuando trabajamos en consulta hacemos un 80-20, ¿vale? En el que el 80% normalmente nos tiramos al fango, a reprocesar todo eso que nos molesta y que es lo que realmente trae a las personas a consulta, pero también dedicamos un 20 a fomentar lo que ya tienen, a recordarles lo que ya son, a hacer más grande todas esas capacidades que ya tienen, que a veces se nos olvida. Totalmente, Ana. Te quiero agradecer por esta conversación y esperamos volver a tenerte aquí en Sanamente. Claro que sí, muchas gracias. Un abrazo.